Muy bien, entonces así inicia esto, señores. Bienvenidos a su programa habitual de los miércoles, donde procuro dar información diversa de pedagogía, psicopedagogía. A veces esto está muy ligado porque tiene que ver con el descubrimiento del entendimiento humano, entonces necesariamente se vincula con la filosofía, pero no con una filosofía que va a buscarle sentido a la vida per se, y no pretendo mantener una retórica relacionada a esto, sino más bien sacar de ahí elementos que, como los que están entendidos en la materia, y si no, este es un buen momento, se nutre la pedagogía. Tanto de la psicología, son ciencias afines, ciencias sociales afines, y la psicología. Entonces, por eso es que yo hablo de estos temas también que están conexos, además de que la lingüística y la lengua, que sería la lingüística. Ya en estos días estaba viendo que cuando uno teoriza sobre la lengua es una cosa, pero cuando te vas a nivel práctico ya sería lingüística aplicada. Entonces, esto justamente tendría que ver con el área que manejo también desde aquí, desde el consultorio, que es la logopeda o la terapia del lenguaje, fonoaudiología, que está ya en código de lingüística aplicada. Pero un poquito para hablarles se me parece interesante decirlo, porque yo lo doy por sentado de que todo el mundo sabe y ya. Y quizás algunos pudieran ver este vídeo por primera vez. Me da casi que igual que no lo vean, al menos al momento, o no lo vea nadie, pero que si lo ve otra gente en el futuro, por supuesto, hay una posibilidad de que así sea, debido a que está aquí en YouTube. Es donde yo pongo estos videos a la final, ¿no? Para que ciertamente sean visualizados. Es una forma de difusión. Entonces, dicho esto, que es una introducción que no le veo mayor sentido relacionado al tema, pero ya vamos a ver por qué es interesante al menos tener en cuenta la pedagogía. Las corrientes pedagógicas son muy variadas, diversas. Hay demasiadas corrientes pedagógicas que se han nutrido, disculpe, tengo un poco de gripe y todo eso, ya pasándola porque estaba peor desde el jueves en la noche. Ya hoy estamos a miércoles, casi llevo 7 o casi 8 días con esta gripe, que ya está dominada en el sentido de que está de partida. Ya no puedo decir que me está afectando demasiado, por eso es que estoy haciendo el podcast. Está superada, eso es lo que quería decir. Bueno, dicho esto, el caso está en que hay diferentes corrientes pedagógicas, que era lo que le estaba diciendo antes de estornudar, ¿no? Y resulta que estas diferentes corrientes pedagógicas, que a lo largo del tiempo muchos autores, yo diría que hay que remontarse demasiado lejos atrás, pero como el padre de la pedagogía señalamos a Comenius, ¿sí? Amos Comenius, que es un personaje interesante cuando hablamos de pedagogía, porque él formuló en un sistema que ya tenía una forma de estructurar, de enseñar, de hacer, digamos, una especie de transmisión de la enseñanza en código, no tanto de lo que conocemos ahora en cuanto a la enseñanza humanitaria o más humana o humanista. Claro, tenía más que ver con la escolástica, al menos en esta parte del mundo, ¿no? Porque se nos olvida de que el mundo es más que Occidente. No puedo hablar con propiedad, al menos
Lo que sí sé decir es que en otros lugares, en otras latitudes, no dominaba la escolástica exactamente. Eran otros sistemas. Son todavía otros sistemas los que reinan allí. Pero bueno, en este lado del mundo podemos señalar a este como un revolucionario y como el padre de la pedagogía. Revolucionario en cuanto a las cuestiones de la enseñanza, cómo se debe enseñar y todo eso. Después le tendría que dedicar un vídeo exactamente a Comenius. Pero hoy lo que voy a hablar, y es el tema en cuestión, para no demorarlo más, tiene que ver con el aprendizaje cooperativo o colaborativo y por qué esto de alguna manera es evidente que está en contraste, un antagonista, después de todo, del llamado y todavía reinante en esta época de la educación tradicional que sigue en pie, no nos engañemos, de la competencia. Hablando de competencia, no como algo a alcanzar, un objetivo claro que todos deben proponerse y tener en cuenta, por supuesto. Para no estar a la deriva hay que tener objetivos claros, definidos, que se van evaluando y todo, pero que al menos te centras en ello. Por comodidad, por economía, por cuestiones pragmáticas también. Y definitivamente, por supuesto, que es interesante que sea el caso, ¿no? Y que no vayamos a adoptar una teoría perspectivista al extremo que termine haciendo que la anarquía reine por doquier, aunque hay muchos autores que pudieran apostar por eso, ¿no? Existe el anarquismo epistemológico también, que es un poquito extremo, pero tiene su momento de aplicarlo y sus razones también, hay que decirlo. Pero bueno, esto es otro autor y otros que le acompañan y no voy a hablar exactamente de eso, pero cuando hablamos de competencia y esto lo remitimos a la educación, a la forma de enseñar, de aprender, de hacer alcanzable, pero cuando estamos hablando de otras personas, por supuesto, la otredad, que es irreductible, inconmensurable, no pudiéramos estar hablando entonces de una igualdad, sino más bien de una equiparación de oportunidades. Sería lo más viable, lo más razonable, además, entrando en el hecho de que si la educación para las masas, ya esto tendría que ver con políticas de Estado que terminan asumiendo el papel de educar al pueblo. Entonces, entramos ya en las necesidades del Estado en función de la educación, o la educación de todas maneras como un agente o ente aparte que busca la forma, la manera, facilita que cada individuo, que es diferente, explore y explote debidamente su potencial. Más allá de que, ok, mira, nosotros lo que hacemos aquí es sembrar plátano, entonces necesitamos es educar para este asunto concreto. Entonces ya la educación se ve como algo meramente utilitario, pragmático, por supuesto. No vamos a decir que esto esté del todo mal o condenarlo a un lado opuesto que tiene connotaciones negativas y ya no es el caso, no es lo que estamos tratando de decir aquí, ¿no? Lo que sí es verdad es que cuando nosotros nos educamos tiene que ser porque te guste, sería lo ideal. Es más, es como termina prosperando esto. Y si no te gusta al inicio, buscar la forma de persuadir a esta persona o uno mismo convencerse de las razones. Digamos,
no hablaríamos más bien de las emociones, sino la racionalización, que entra precisamente en código de emociones también, porque después de todo estarías acomodando las emociones, las pasiones, como decía David Hume, a esta forma que se te presenta. Es decir, que bueno, ya va, esto es lo que me toca hacer, yo voy a ver cómo hago esto de la manera más amena posible, y el cerebro, nosotros, nuestro entero ser, pero el cerebro en particular como órgano cognitivo, pero también pudiéramos hablar de las neuronas que están en nuestro sistema digestivo, todas estas cosas que nos emocionan y que terminan de alguna manera prendándonos de este contenido, ¿no? Entonces nosotros, en este incentivo que es interior más que exterior, y precisamente cuando empieza a funcionar de manera autónoma, porque nosotros además tenemos un sistema biológico intrincado que lo permite, entonces esto ya empieza a tener una sinergia, ¿no? Una forma ya, digamos, la palabra que estoy buscando es que no depende de las condiciones meramente exteriores, sino que yo soy capaz de crear estas condiciones y emocionarme, quizás no al principio, pero sí en el camino, conseguir eso. Y claro, hay muchas otras personas que acompañan esto, porque son seres humanos, y además de que tenemos muchas cosas diferentes, por supuesto, inconmensurables, que no se pueden o no deberían alienarse, en el sentido de que no deberían corromper mi conciencia por encima de la de otro, o en detrimento de la de otro. Entonces yo soy de todas maneras el culpable de que esto ocurra, ¿no? En el sentido de que las mónadas no tienen ventanas, como decía Laínez, que yo soy el que permito o no el acceso a esta información, más allá de la información que pudiera ser a lo mejor para todos la misma, yo la internalizo y una vez que está dentro, ¿no? Que permito que se le dé entrada, todavía más en lo profundo pudiera yo rechazar eso. Entonces soy un objetor de conciencia, porque no estoy permitiendo que esto me filtre, me determine, y a veces hasta que ni me condicione. Está allí, pero yo no lo estoy asumiendo. Yo puedo tener, digamos, inhibidos todas estas posibilidades de que esto me afecte demasiado, al menos demasiado, que me condicione demasiado, ni mucho menos que me determine definitivamente. Yo eso sí lo puedo, digamos, obviar, canalizar, gestionar, de modo que soy el protagonista de mi propio proceso, enseñanza, aprendizaje. Cuando esto ocurre, y no estoy hablando de la infancia, de la temprana infancia, cuando somos todavía dependientes, ¿sí? Y desvalidos a merced de los adultos, que esperemos nos traten bien. Y aquí es justamente donde somos vulnerables, y bueno, además una condición muy, yo diría, que condiciona lo que sería nuestro futuro proceso en las otras etapas de nuestro desarrollo neurobiológico, psíquico, que tiene que ver justamente con el crecimiento ya no personal, psíquico solamente, sino físico, que justamente no está desasociado, todo es una cuestión muy integrada también.
Entonces, por supuesto que hay que hablar, y ahí para entrar en materia concreta, hay que hablar de cómo nosotros, en esta corriente pedagógica, podemos añadirle a todo esto una palabra que es el aprendizaje significativo, que es una corriente pedagógica que se centra en la idea de que los estudiantes aprendan de manera más efectiva. Aquí estoy leyendo esto textualmente para después explicarlo, ¿no? Cuando pueden relacionar la información con el conocimiento previo de manera relevante y comprensiva. Este enfoque fue desarrollado principalmente por el psicólogo educativo David Haussler en la década de los 60 y tiene que ver con conexiones con el conocimiento previo, relevancia con el contexto, participación activa, estructuración del conocimiento, evaluación del aprendizaje. Que en esto de la evaluación es significativo cuando la evaluación no solo se centra en la memorización de hechos, sino en la comprensión y la capacidad de aplicar el conocimiento en diferentes contextos. Es decir, no solamente entiendes estos datos como estructura lingüística que te grabaste al caletre y ya, en sentido memorístico que se aprecia y todo, pero pudieras no tener necesariamente una comprensión, porque tener, y este es un debate interesante, conocer no es comprender necesariamente. Estar informado en el sentido de que lo tienes al tanto como dato, no quiere decir de que puedas hacer conexiones y que entiendas la causalidad de los eventos, o sea, cómo esto se relaciona con otro evento o otra cosa que ya previamente o que otro tenga o que pudiera llegar a surgir como conexiones sinápticas, que siempre es justamente lo que está ocurriendo en nuestro cerebro cuando estamos apropiándonos del conocimiento, de datos, de contenido. Y entonces, si no entiendes el evento causal, la causalidad de los que estás aprendiendo, queda muy básico y probablemente termine perdiéndose, porque no es significativo. Entonces, lo que leímos de Haussler se parece mucho a la mayéutica, el método socrático, que tiene que ver con justamente hacer parir el aprendizaje. Mayéutica de los griegos, evocando el trabajo de las parteras, que Sócrates, su madre era partera, por lo menos eso nos cuenta la tradición filosófica de los antiguos. Y entonces, dicho esto, por medio de Platón, ¿no? Sócrates no escribió nada. No escribió nada. Hay unos ruidos que se están metiendo, al menos en mi audífono. No sé si eso vaya a filtrarse en la transmisión, en la grabación, quiero decir, pero bueno, esperemos que no sea el caso. Entonces, el caso es que la mayéutica, en este contexto, también está justamente siendo respetuosa con lo que la persona ya debe asumir que sabe, no dar por sentado que es una tabula rasa, o asumir que es una tabula rasa porque viene con prerequisitos o condiciones que le ayudan a extraer eso que ya sabe. Entonces se habla de la reminiscencia, creo que no lo pronuncié tan bien, pero es recordar, aprender es recordar. Entonces, cuando tú estás apelando a la mayéutica o al método socrático, o lo que es lo mismo, al aprendizaje significativo, estás siendo respetuoso con el estudiante, de modo que no lo ves como objeto o como la educación bancaria
que justamente es la educación tradicional todavía reinante, que viene de, ya no de la escolástica, porque eso se supone fue superado, sino de la era victoriana, de la época que es asumida en el marco de la revolución, sí, la revolución mecanicista, le pudiéramos decir también la revolución industrial, es a lo que me refería, la revolución industrial. Entonces, claro, todavía hay mucho arraigo de eso y hace mucho contraste, eso debe evolucionar y hace mucho ruido todavía, se ve todavía más raro en esta época de la revolución informática, la revolución de la información, de la era digital, de todo este acceso a la comunicación, el uso de las TIC, tecnología, información, comunicación, y todo esto que está en boga en nuestros días, en esta época más, yo diría, ni siquiera moderna, no sé si llamarle posmodernismo, pero bueno, lo cierto es que hay una transición, o debería haberlo, porque el aprendizaje y la forma de enseñar no debería ser igual en todas las épocas, ni para todo el mundo. O enseñamos pensando en el individuo, poniéndolo en el centro, de verdad. O, porque esto es naturalmente así como ocurre, o estamos en una posibilidad de que esta persona deje de interesarse o lo coaccionamos a tal grado de que definitivamente va a hacer lo que le digamos, pero no es lo que le apasiona realmente. Mientras va buscando eso, que a lo largo de la vida todos estamos en eso, creo yo, estoy convencido de que es el caso. Si no podemos averiguarlo en todo lugar, pero estoy pensando en este personaje de El Elemento, Ken Robinson. Entonces, bueno, la verdad es que mientras buscas eso y lo descubres y todo, pero si hay personas alrededor tuyo, especialmente docentes, adultos, digo docentes, pero cualquier persona que enseñe, y digo adultos, pero el aprendizaje también colaborativo implica el aprendizaje entre pares que se están descubriendo y que terminan entre ellos dejando de alguna manera que desarrollen estas habilidades y permitiéndole, no coaccionándole, el que está más en disposición de hacer una cosa u otra es el adulto, debido a que el adulto puede tener una mente abierta y fomentar también que la mente se mantenga abierta para el aprendizaje. Y esto no es muy cómodo porque es muy holístico, es muy ambiguo, es muy de perspectivismo y hay mucha variedad envuelta allí. Y más cómodo es lo riguroso, lo sistemático, lo que funciona supuestamente porque ya tiene eficacia probada y resulta que funcionó bien para algunos y vamos a suponer que sea el caso en una época determinada, pero ya no sigue siendo ese disfraz el que se está usando en la época que vivimos y que además es contranatural, no es precisamente así como intuitivamente o de manera innata se aprende, debido a que aprendemos de nuestro medio de una manera empírica y con predisposiciones innatas también, que son muy particulares. Entonces estaríamos primero teniendo en cuenta, como decía Uriah Bronfenbrenner, no sé si él exactamente empezó por el microsistema, estoy seguro que sí, pero hay algo todavía mucho más antes del microsistema, que es el ontosistema. Y este ontosistema tiene que ver con el ente, lo ontológico, el ser. Cada persona es un ser distinto.
y ahí ponemos el epicentro, no asumiendo tampoco al extremo que sea y se adopte una actitud antropocéntrica extrema, ¿no? Pero sí al menos considerar al individuo como protagonista del aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendiendo que es un proceso que toma tiempo. A algunos le tomará más tiempo que otros, en alguna faceta algunos destacarán más que otros, algunos definitivamente ni siquiera nos interesaremos en esto en particular, porque no tenemos asociaciones, o por lo menos en el momento no la vemos, con este aprendizaje, este contenido, o al menos no me he puesto a pensar, a detenerme, a buscar la forma de que me llame la atención. Y todo empieza por un interés genuino que se va al menos fomentando y que puede que llegue más empezando de cero, de menos a más. Eso es lo que quería decir. Y que yo puedo incentivar eso como docente, como madre, como padre, como adulto. Y no debería sofocarlo, canalizarlo, conducirlo hasta cierto grado, pero sobre todo iluminar el camino. No hacer del aprendizaje un hecho violento, ni mucho menos, ni tampoco traumático, que es justamente lo que genera la violencia después de todo, ¿no? Y bueno, nada, es por tu bien, pero el bien mío no es el bien de otro necesariamente. Es verdad que está el bien en sí y el bien para sí. Immanuel Kant, por ejemplo, nos diría algo así. Muy específico, muy detallado su estudio de Immanuel Kant. No lo voy a minimizar, ni mucho menos. Pero bueno, el bien para sí y el bien en sí. Y yo me enfoco en el bien para sí, pero también en el bien en sí. Y entonces aquí yo tendría que tener en cuenta las necesidades muy elementales, más que elementales, muy particulares, y no estar todo el tiempo en lo universal, ¿sí? Porque yo pudiera decir que si insistiera en eso, estaría tratando de alinear, en este sentido, pudiera ver la persona que hay una más bien autoalienación, porque no podemos hacer nada, es el sistema, y empieza a hacer la educación en este punto más coercitiva, más impositiva, y es peligroso de alguna forma porque la capacidad crítica, el pensamiento crítico no madura allí. Es difícil, en ese terreno es difícil, no es nada fértil para la innovación, aquella cuestión que teorizan, al menos en algunos currículos básicos nacional, la creación o el objetivo supremo es un ciudadano justo, solidario, y esto de la innovador, que sea innovador, bueno, tendría que ver con que le des un espacio para que esta persona ahora no solamente sepa conjugar todo este aprendizaje, en el sentido de que pueda relacionarlo y entienda más que datos, los eventos causales, no casuales, causales, y que empiece a ser significativo para él. Entonces, esto de competir no es bueno. Y la evaluación, el sistema de evaluación, muchas veces va en ese código de competir. No es que no se deben alcanzar competencias, cuidado, sino que competir en el sentido de que yo soy mejor que tú y tú eres mejor que yo y estoy triste, sino más bien es una interrelación, una subjetividad, por supuesto, pero una intersubjetividad, siempre. Naturalmente, es como pasa.
Adela Cortina ha hablado de eso, de la intersubjetividad. Aquí hay cosas éticas envueltas allí también. Adela Cortina. Dicho esto, ya para ir terminando, bueno, aquí hablaba de algunas corrientes de teóricos que han contribuido al desarrollo de la promoción del aprendizaje cooperativo. David Johnson y Roger Johnson, Carl Smith, investigado sobre la práctica del aprendizaje cooperativo y ha escrito numerosos artículos y libros sobre el tema. Es conocido por su enfoque de la integración del aprendizaje cooperativo en la educación superior. Elizabeth Carhen investiga el aprendizaje cooperativo y ha desarrollado estrategias para su implementación en las aulas. Su trabajo se centra en el cómo la colaboración puede mejorar el aprendizaje y la equidad en la educación. Robert Slavin es conocido por su trabajo del aprendizaje cooperativo y la enseñanza basada en la evidencia. Ha desarrollado programas como el modelo de aprendizaje cooperativo, Cooperative Integrate, Writing and Composition, CIRS, por sus siglas en inglés. John Dewey, aunque no se centró exclusivamente en el aprendizaje cooperativo, fue un defensor del aprendizaje activo y la educación experiencial, centrado en que el enfoque sea la colaboración en la educación. Bueno, más o menos así. Sentando las bases para enfoques colaborativos en la educación. Bueno, esto lo estoy leyendo, aquí me llamó la atención esto, sobre Johnson, Roger y David. Dice que ellos realizaron investigaciones extensivas, porque de este no especifiqué, realizaron investigaciones extensivas sobre la efectividad del enfoque y han desarrollado modelos estratégicos en su libro Learning Together and Alone. Es una referencia clave en este ámbito. Aprender juntos y solos. El digamos, libro, la traducción en español. Bueno, entonces lo que quería con esto, ya para ir terminando, porque lo estoy ya prolongando demasiado, es que pensemos, el aprendizaje es importante, pero las competencias no tienen cabida estrictamente porque no son naturales. Cada quien tiene una ventaja en algún en algún contenido. Cada quien tiene una ventaja en algo que puede contribuir más bien y esta interrelación termina, y es lo que ha pasado a lo largo del tiempo, en apuntalar, remando sobre un mismo objetivo y no torpedeando y de alguna manera atrasando el progreso. Pero bueno, vamos a trabajar juntos y cada quien sabe hacer algo, como una casa. Tú eres plomero, tú eres el que te va a ocupar de pegar los bloques, el albañil, el maestro, y cada quien tiene una especialidad que desarrolla y que contribuye y que se va integrando y que al fin y al cabo termina siendo necesario. Ni siquiera es un asunto de ya cooperación a beneficio y a expensa mía, porque yo estoy completamente altruista, sino más bien es lo que nos conviene a todos. Ese es el punto. Estas competencias y esta rivalidad que pudiera fomentarse desde la niñez por personas que no han entendido bien este asunto y que van madurando una idea muy distorsionada en cuanto a las competencias, en contra del aprendizaje cooperativo y colaborativo y de la idea de Ausubel del aprendizaje que nos conduzca a la liberación. Esto ya aparece en código de Paulo Freire, ¿no?
emancipación, la educación bancaria versus la educación o la pedagogía del oprimido. En su libro lo detalla todavía muchísimo más este tema, Paulo Freire. Pero estaba hablando de la educación o de la pedagogía o de la corriente pedagógica de Auspehl, que es el aprendizaje significativo, que de verdad sea algo en lo que tú te veas comprometido, que te veas atado a eso de cierta manera porque te conviene, porque nos conviene. Y ampliamos el acuerdo, como decía Rorty, ampliar el acuerdo. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Nos vemos otro día. Chao, chao.